Buenos días, mi nombre es Anaís Morales, estudiante de Psicología de la UNAD. Un gusto tener la doctora Susana Sofía Castilla. Ella es psicóloga con maestría en neuropsicología infantil y además tiene máster en terapia breve clínica estratégica de ARESO. Gracias por tu tiempo y por compartir este espacio. Gracias a ustedes. Perfecto, gracias. Bueno, quiero entrar en materia porque sé que su tiempo es muy valioso y agradezco este espacio, como le dije anteriormente. Y quisiera saber, desde su práctica, qué modelos o qué modelos teóricos en su práctica de neuropsicología en estos momentos usted está practicando. Y además de eso, qué autores, qué escuelas, qué enfoques son centrales para su práctica profesional. Bueno, yo estoy usando, mi maestría es en neuropsicología y educación. Entonces me baso en todo lo que es neurodesarrollo, desde la base de Piaget y Vygotsky hasta Luria, que fue lo que, digamos, estudié en toda la carrera, toda la parte como anatómica, por decirlo así, y funcional. Y ya en la parte de psicoterapia clínica breve estratégica, que es más adultos, estamos muy enfocados en el modelo de Paul Vaslavic. Digamos que es un modelo más enfocado no en el diagnóstico, sino en los sistemas perceptivos reactivos, como entender cómo funciona cada individuo, cada sistema, valga la redundancia, y de acuerdo a ese sistema, digamos, enfocarnos en los síntomas. Perfecto. Este, ¿Cómo adapta o cómo los aplica según cada caso? Los modelos, dependiendo en la parte de neuropsicología, que es lo que ahora estamos pues enfocándonos. Dependiendo en la impresión diagnóstica, ahí utilizo la parte experimental o de pruebas psicotécnicas. Entonces, de acuerdo a este modelo, voy descartando. eh, Voy a poner casos simples. De pronto me llega una remisión por aplicación de pruebas para determinar o dar una impresión diagnóstica de autismo. Entonces, busco la prueba, digamos, enfocada en la parte de desarrollo, también teniendo en cuenta los criterios diagnósticos y ahí saco, digamos, la impresión, las conclusiones y los resultados. Muchas gracias. Sé que tiene mucha experiencia en este campo y creo que en algún momento me había dicho que tiene más de 10 años en su práctica profesional. Me gustaría saber cómo describiría su trayectoria en el campo, de pronto algún caso que la haya transformado en su mirada profesional. Creo que eso en algún momento fuera eh, de esta entrevista lo hemos conversado y es el ojo clínico, el ojo empírico que como profesional también debemos tener. Es mi opinión personal, profesional, por estos más de 10 años de experiencia, ya que muchas veces, ahora que te di el ejemplo de cuando un neuropediatra, por ejemplo, un pediatra remite a un niño porque necesita aplicar, es una prueba muy específica. Si bien hay pruebas específicas para emitir ellos sus diagnósticos, porque a la final nosotros hacemos parte de una pieza, de un rompecabezas para ellos, nosotros también podemos tener un olfato, un criterio. Entonces, muchas veces en el mundo hay en mil baterías de pruebas. Entonces, muchas veces puede que la tenga, puede que no la tenga. Y ahí es donde voy armando el rompecabezas y voy mirando de acuerdo a los criterios diagnósticos y mis conclusiones y o recomendaciones. Entonces, básicamente, lo que un poquito podría diferir de esta otra rama o esta interdisciplina, que es la parte neurológica o el neurólogo, el médico, podría ser eso. Que muchas veces, aunque tengamos las pruebas, porque yo te puedo enseñar a ti, aunque eres una psicóloga en formación, aplicar la prueba, también se lo puedo enseñar a un ingeniero.
Entonces, con mucho respeto, lo que quiero decir aquí es que aquí es muy importante nuestra visión profesional. No solamente la aplicación técnica de la ejecución operativa como tal, sino también el análisis profesional. Perfecto, muchas gracias. En el aspecto de las acciones psicosociales en el quehacer profesional, desde su práctica, ¿cómo ha sido ese ejercicio profesional? ¿Cómo articula ese quehacer psicosocial? Ahí sí me apoyo de otros colegas, sobre todo en el campo educativo. Yo estuve en la rama educativa, fue 8 años también educativa, porque lastimosamente el tema de neurodesarrollo afecta el aprendizaje. Entonces, es mucho de concientizar y fomentar, digamos, habilidades en los padres, las familias, desde reducir creencias, por ejemplo, si hablamos de lo clínico, creencias de estoy loco por ir al psicólogo, que creo que eso ya se ha hablado muchísimo, se han hecho muchas campañas sobre eso, o terminé en el Desmitificar, psicólogo por esto. desmitificar tabús. Así es. Entonces, en la parte psicosocial o social como tal, me ha apoyado mucho de las redes sociales, porque es lo que todos consumimos hoy en día, desde entrar a Facebook, Instagram, hasta un estado de WhatsApp. A través de campañas con otras áreas interdisciplinares, entiendo. Bueno, hablando de la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, este ejercicio profesional de trabajo interdisciplinar con otros profesionales de su campo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se articula? El que también trabaje con el tú, porque si es una evaluación, pues no solamente lo ve en neuropsicología, pues también sí o sí deja a la familia, también significa que sí o sí vas a tener conexión con tal vez en algún momento vas a hacer interconsulta con la parte educativa o cómo es ese ejercicio. Esto puede ser bidireccional. Es muy importante validar las otras profesiones. Lastimosamente, no es que esté respirando por las heridas, pero sí me he encontrado con el ego, sobre todo del médico, psiquiatra, donde hacen una psicoterapia, si hablo del campo psicoterapia, y no tienen en cuenta la psicoterapia del psicólogo. Entonces, no es lo mismo la formación de nosotros en ese campo que la formación de ellos en ese campo. Hay casos que sí lo ameritan cuando son criterios ya diagnósticos clínicos que requieren medicación y un seguimiento, digamos, con ellos. Desde la neuropsicología, para mí ha sido muy valioso, por ejemplo, el trabajo de las integradoras sensoriales, puede ser un fisioterapeuta o un terapeuta ocupacional con especialidad en eso, porque muchos niños están siendo diagnosticados con autismo y tienen desintegración. Entonces, estoy hablando ya de casos específicos en donde yo no puedo omitir el punto de vista de ellos, ni las sugerencias de ellos, porque si no, en mi caso, no avanza. Gracias. Bueno, y en el trabajo transdisciplinar, ¿cómo se integrarían todos esos saberes para que pueda llegar de manera sencilla tanto a las familias como a las comunidades? Que sabemos que nosotros manejamos el lenguaje técnico entre nuestros pares, pero cómo puedo de manera, esa disciplina, cómo se articula para poder llegar a una mejor comprensión, pues a prácticamente a las personas que se afecta directamente, que en este caso serían los padres, debido a que el campo con el que más tenemos interacción serían los niños, y posteriormente esto es la comunidad. Lastimosamente, dependiendo del diagnóstico del caso, me estoy enfocando por eso en autismo, pero puede ser el famoso problema de aprendizaje simplemente, pequeño, un déficit cognitivo. Ahí sí toca explicarle de manera muy humilde a los padres, porque ellos no tienen las palabras técnicas que manejamos. Es, les explico, a veces ellos prefieren ir una vez a la semana a mi consulta
Yo les explico, mira, esto es más como cuando tú vas al gimnasio todos los días. Es mejor un terapeuta ocupacional o un terapeuta de lenguaje y yo te lo puedo ver una vez al mes o dependiendo si es la evaluación de neuro, una vez al año, una vez cada 6 meses. Entonces, es mucho de explicar en el consultorio y siempre me tomo ese trabajo porque muchas veces o llegan a mi consulta primero antes del neuropediatra y yo no puedo emitir un diagnóstico. Me ha pasado con varios pacientes que vienen con remisiones o informes de otros colegas donde los diagnostican y nosotros no podemos diagnosticar como tal. O sea, si bien tenemos un código por el cual nos tenemos que regir, que es el DSM-5, Ujú. siempre debemos colocar una impresión diagnóstica porque eso nos puede comprometer muchísimo. Y legalmente en Colombia, por ejemplo, el que autoriza las terapias es el neuropediatra, entonces, o el neurólogo. Entonces, ahí ellos siempre tienen en cuenta el criterio de nosotros en el informe para emitir como quien dice, el veredicto final. Entonces, yo les explico todo eso a los padres. Les digo, miren, legalmente esto, porque por el tema de EPS, de pólizas, de prepagadas, no le van a valer mi informe como tal. Entonces, no es que mi informe no tenga validez, es muy diferente. Tiene validez, pero hay que armar el romper. Ellos entienden mucho y están muy abiertos, obviamente están ansiosos, receptivos, porque todo el mundo espera es como una conclusión, un diagnóstico que tengo, que es a la larga lo que todo el mundo busca en la vida, desde nuestros orígenes, siempre estamos buscando de dónde venimos hasta ahora el tema de cuando hay un síntoma. Cuando tenemos un niño con un síntoma que el colegio nos está llamando la atención, el vecino, veo que mi hijo no habla, no come, hace esto, etcétera. Claro, y eso inquieta a cualquier familia. ¿Qué pasa? Como queremos un diagnóstico para saber cómo la ruta de cómo es que, la ruta del procedimiento del cáncer. Y digamos que relacionando a una advertencia que tú nos haces, que es el tema de que nosotros hacemos son impresiones diagnósticas, algo que me gustaría entonces, desde tu recomendación en la parte ética en el ejercicio profesional, ¿cuál consideras tú que serían esos principios éticos fundamentales que deben regir la práctica? Eh, Uno de los primeros que me ha sucedido, me pasa mucho en el tema clínico, y son las creencias. Todos tenemos creencias porque nacemos socialmente dentro de una cuna diferente. O sea, en la India, el hinduismo, en Japón, en la China, y pues en Colombia predomina mucho la cuna católica. Yo nací sobre una cuna católica. Entonces, desde la parte clínica, a veces pueden haber casos que pueden, eh, no sé cómo decirlo profesionalmente hablando, pero rayar con nosotros. Entonces, Allá como mis convicciones, mis creencias religiosas, algo así. sí, te coloco ese ejemplo de mis creencias, que es la parte ética, pero obviamente he visto muchos casos donde puede sonar extremo, pero donde de pronto desde lo ético, Cartagena es una ciudad muy pequeña. Entonces, qué día estaba viendo un caso donde la terapeuta estaba compartiendo un espacio de cumpleaños de un amigo en común donde estaba el paciente, pero eso fue en Bogotá. Ella comentaba el caso de Bogotá y ella dijo, me tocó retirarme de la fiesta. De pronto fui muy extrema y todo, pero ya después le dije a esa persona que no la podía seguir atendiendo. ¿Por qué? Porque conocemos amigos en común, tenemos personas en común, entonces a veces aceptamos casos, obviamente sin saber este tipo de cosas y también hay que saber cuándo parar. Yo hablaría desde ese tema de la ética, obviamente de nuestras creencias también. Sé que hay un tema ahora de las terapias, tiene un nombre, no son alternativas, pero sé que está en estudio de aprobación de la aceptación de este tema como holístico Ajá. y se ha aceptado, o sea, ya se ha aceptado el tema de estas terapias dentro de la consulta, pero también diría que esto también, porque a veces
Hay clientes que llegan a la consulta porque se hicieron una constelación en donde en su vida pasada mamá mató, la mató, entonces por eso es que ella ahora odia a la mamá. O sea, me han llegado ese tipo de cosas que si no van con tu modelo como analista cognitivo-conductual, puedes también derivar. Por eso digo, todo tiene que ver con creencia. Perfecto. O sea, desde el punto ético es también pensar, como quien dice, para mantener la ética, pensar en cuál es el límite para mí, si no, se deriva el caso. Exacto, sin respetar los otros modelos terapéuticos. Entiendo perfectamente. Para finalizar, ¿qué recomendaciones nos podría dar a los futuros profesionales? Como lo dije al principio, el olfato se desarrolla, pero a mí me sirvió mucho tener un banco de actividades, porque a mí me encanta trabajar con los pacientes, como tengo la parte de neuro y también la parte clínica. Muchas veces tengo un adolescente haciéndome un tangram en la oficina porque veo que me mueve mucho la pierna y que me mueve mucho la mano. Entonces, opto por darles para dibujar también. Tuve uno que me rayó el escritorio ya con 16 17 años. Entonces, em, tengan un banco de actividades, de herramientas, ya sean libros, de técnicas, desde la psicoterapia clínica breve estratégica hay uno, no me sé el nombre, pero sé que son varias técnicas. Por ejemplo, está la peor fantasía. Entonces, esa es una de las técnicas que a mí más me gusta y más ha funcionado en terapia. Así como con los niños me ha funcionado la economía de fichas. Entonces, yo diría siempre tengan a mano su banco, su caja mágica en la mente de actividades, porque si nos centramos en los protocolos que son importantes y se deben aplicar, nos volvemos muy robóticos como dime tu nombre, tus padres, fumas, tomas, has consumido droga, se vuelve un checklist y la persona dice, pero yo vine aquí a hablar, a desahogarme, o yo vine por esto. Ya, y creo yo que ahí enseguida no se hace lo esencial para que también la terapia pueda funcionar, que para entender mi punto de vista, es el rapport. Cuando hay conexión con el terapeuta, uno está mucho más abierto a escuchar. Incluso la conexión que se hace con el terapeuta también hace parte del proceso de que el paciente quiera salir adelante, desde que el paciente quiera eh, hacer, y creo que tú utilizas el tema de las tareas terapéuticas, Sí, de que que no el en todos paciente, me funciona. Porque hay unos ah, rebeldes que me dicen, a mí no me pongas tareas, yo listo, trabajemos aquí en sesión. Uno va calibrando qué tipo de paciente tiene y no significa que unos sean mejores que otros. Es modelos de personalidad. un último tip, ¿qué herramienta, qué protocolo es el que más te ha funcionado? Que tú Eh, digas, este es mi favorito. Protocolos te refieres a ¿A protocolos terapéuticos técnicas de todo. exactamente técnicas más que todo? Que tú digas, este es mi favorito, Bueno, ahorita porque también mencioné como terapeuta te desde la sientes terapia bien. breve, desde la terapia breve estratégica, a mí me gusta mucho usar la paradoja. Me parece que el paciente o el cliente conecta muy bien con eso, con las analogías, con las representaciones mentales. Por ejemplo, si te digo, Honey, te veo como un barco a la deriva anclado en la mitad del mar. Me la acabo de inventar, pero suponiendo que es un caso donde la persona se siente que no sabe qué decisión tomar. No sé, estoy poniendo este ejemplo. Me ha funcionado mucho usar analogías y representaciones mentales porque lastimosamente, como en el caso de pedofilia y todo esto, los seres humanos somos mucho de imágenes mentales. Sí, Somos mucho total. de recrear la mente. Y es que no colocamos tantas barreras cuando hay el tema de imágenes. Cuando hay el tema de Exacto. imágenes, lo vemos mucho más. Doctora, muchas gracias por su tiempo, gracias por ayudarnos a comprender
mucho mejor el ejercicio terapéutico, sobre todo en la práctica profesional, recordando que esta entrevista es para fines académicos, que toda la información es confidencial y solo para los fines estipulados y mencionados anteriormente. Muchas Bueno, gracias con por mucho su gusto. tiempo. Todo lo que pueda Gracias. servir a la academia. Y no, gracias por compartir sus saberes. Con gusto.